¿Qué es la sobreutilidad en proyecto de construcción? ¿Qué es un presupuesto normal o qué es un presupuesto inflado? Quédate en este capítulo de las YouTube Class de CBA Capacitación porque hoy lo aprenderás. Amigos míos, bienvenidos a una nueva sesión, a una nueva clase de la YouTube Class de CBA Capacitación. Como siempre, el primer saludo es para todos mis amigos, colegas constructores que están viendo este video a través de esta plataforma. Y por supuesto también a todo el gran equipo de cbacapacitación.cl. Los mejores cursos de construcción los encuentras acá en esta web www.cbacapacitación.cl. Si quieres aprender mucho más de esta materia, perfecto, bienvenido al curso de presupuestos de obra de CBA Capacitación para que tú, amigo, sigas aprendiendo en este gran y maravilloso mundo de la construcción. Así que bueno, vamos a entender cómo es el concepto de los sobrecostos, costos normales o sobreutilidad, pero a diferencia de los videos anteriores no lo vamos a describir, ahora lo vamos a ver en la pantalla. Así que amigos míos, acompáñenme por favor y acá ya tengo un esquema con los tres diferentes costos. Por un lado tenemos los costos normales o los costos de estudio, tenemos los costos con sobreutilidad y tenemos los costos inflados. Entonces, esto es lo que quiero que ustedes aprendan para sus distintos proyectos. Recopilando un poquito de información, tenemos que tener en cuenta, primeramente, que un presupuesto de obra se divide en dos partes. Por un lado, se divide en el costo directo y por otro lado, se divide en el costo indirecto. Esta es materia ultra pasada, pero si eres nuevo en el canal, quédate porque aquí te voy a explicar brevemente de qué se trata. Todos los costos directos de un proyecto de construcción tienen referencia con la multiplicación del análisis de precio unitario por la cubicación. Eso es costo directo. O en palabras más simples, es ejecutar las acciones que están en el presupuesto. Por ejemplo, los hormigones, los pavimentos, las pinturas, las cornisas, las camas de asfalto, los rellenos controlados, la instalación de faena, ya. Todos esos elementos conceptuales pertenecen al costo directo porque hay que ejecutar una acción. Y por otro lado, tenemos los costos indirectos, que son costos que están asociados al costo directo, pero son más enfocados a los costos necesarios para que el costo directo se pueda ejecutar. Un ejemplo, gastos generales, el administrador de obra, la oficina técnica, el programador, la grúa, las carretillas, los viáticos, los traslados, todos aquellos gastos que son necesarios para que se pueda ejecutar la faena de costo directo. Ya, entendiendo ese punto que es clave, dentro también de los costos indirectos tenemos las utilidades. Generalmente las empresas son un negocio. Entonces, para que algo se ejecute a nivel de empresa, necesita tener una rentabilidad o necesita tener una utilidad. Ok, ahora que hemos definido claramente qué es costo directo y indirecto, ahora vamos con los ejercicios. Ya, en primera línea tengo acá un presupuesto que es el presupuesto original, que es el presupuesto de estudio de propuestas. ¿Cómo uno llega a este presupuesto? Uno licita o lo invitan a presupuestar o cotiza, como le quieras llamar. Haces todo lo que es tu investigación sobre el proyecto que vas a realizar, haces todo tu análisis y revisas todas tus bases, revisas tus especificaciones, revisas tus planos, haces las consultas y respuestas, vas a terreno, o sea, te encargas de estudiar todo el proyecto que tú vas a cotizar. Después de todo ese análisis y ese estudio, empiezas a hacer los análisis de precio unitario que corresponden a tu proyecto. Y cuando ya tengas también tu análisis de precio unitario, vas a hacer tu ubicación. O un ejemplo típico de la construcción, había un tabique F120 en el proyecto, eran, ejemplo, 10 metros cuadrados y cada metro cuadrado vale alrededor de $30 o 30.000 pesos chilenos. Un ejemplo simplemente. Entonces tienes ubicación, 10 metros cuadrados, por precio unitario, 30.000, eso te da 300.000 pesos o $300, para que se entienda el contexto. Cuando tú llegas a ese precio, que es el precio costo o el precio de estudio de propuesta, tú no lo has inflado nada, no lo has agregado, por ejemplo, si la volcanita te costó 10.000 pesos o 5.000 pesos la plancha, tú traspasaste ese costo al mandante directamente, no le hiciste ningún recargo. Y en teoría está bien porque no le debieses hacer ningún cargo, porque para eso está la utilidad. Ahora, cuando tú traspasas o haces
tu presupuesto de obra, que nosotros le vamos a llamar presupuesto original o también le vamos a llamar presupuesto interno, que es el presupuesto con el que trabaja la constructora. Y en este ejemplo, ejemplo número 1, el presupuesto salió 100 millones de pesos cerrado, clavado. Que no te complique el punto y la coma. 100 millones de pesos, ¿listo? Ahora, en la práctica nunca va a salir un valor tan cerrado, porque por eso se llama estudio de propuesta. Siempre va a haber un valor con decimales, no va a ser un número, no va a ser cerrado, eso es lo que quiero decir. Ahora, una vez que yo tengo este costo directo, después tengo que aplicar los costos indirectos. Entonces, para el ejemplo, alguien dijo que la utilidad de este negocio va a ser el 10%. ¿El 10% sobre qué? El 10% sobre los 100 millones. Entonces, ¿cuánto es el 10% de 100 millones? Ahí está, 10 millones. Y después alguien dijo que el análisis de gastos generales, porque hay un análisis, de hecho, por aquí te voy a dejar un video acá arriba, si lo quieres ver después, donde te enseño a hacer el análisis de gastos generales. ¿Listo? Entonces, este análisis de gastos generales, para el ejemplo, voy a ocupar que es 10. Ojo, pero nunca es 10, porque cada proyecto es diferente. Para el ejemplo, también el 10%. Entonces, el 10% de 100 millones son 10 millones. Ya, fíjate en esto. Entonces, tengo el costo directo, que serían 100 millones. Después tengo el costo indirecto, que serían 10 más 10. Ahí tengo 20. Entonces, el valor neto del contrato antes de impuestos sería de 120 millones de pesos. Grábate esa cifra en este ejercicio porque la vamos a ocupar. Ahora, tengo 120 millones entendiendo que es el presupuesto original, el presupuesto interno. Ahora, vámonos al concepto de sobreutilidad y por qué se ocupa el concepto de sobreutilidad. Vamos a correr un poquito para el lado de la pantalla. Aquí estamos, sobreutilidad. La sobreutilidad lo que hace es subirle un porcentaje que tú estimes conveniente al costo directo. Es decir, lo puedes subir en la cantidad, lo puedes subir en los rendimientos o lo puedes subir en los precios. Como recomendación personal de constructor, de acá de CBA Capacitación, yo te voy a recomendar que siempre sea a los precios. ¿Por qué motivo? Las cubicaciones no se pueden porque todos cubicamos bajo la NSH 2728, perdón, me equivoqué, esa es la certificación que tenemos nosotros. Es la NSH 353. Es así, ahí sí estoy bien. Esa norma nos define cómo cubicar. Entonces, si yo cubico con esa norma, tú cubicas con esa norma, el colega de allá o el colega de allá cubican con esa norma, nosotros debiésemos cubicar todos parecidos. Si yo cubico una planta y a mí me salen, no sé, 200 metros cuadrados, basado en esta norma, todos deberíamos tener 200 metros cuadrados, más menos 1 o 2 metros, pero nadie va a poder llegar con 50 metros o con 300 metros, sería imposible. Imposible si es que no está cubicando de acuerdo a norma, ¿vale? Para que lo tengas presente. Entonces, cubicaciones, por ese lado, no se puede. Rendimientos, malísima idea castigar los rendimientos, porque con los rendimientos tú haces el programa de obra. Entonces, si un rendimiento de una persona que rinde, ejemplo, un albañil que hace 15 metros cuadrados al día de albañilería o de ladrillo, o como le digan en tu país, al castigar ese rendimiento, la persona no va a ser 15, la persona va a ser 10 o va a ser 5. Entonces, imagínate programar esa actividad que normalmente se debería demorar 10 días. Si yo programo ese recurso, en vez de 10 días, me va a dar 30 días o 50 días. Entonces se me escapa demasiado la programación de obra castigando todo lo que tiene con los rendimientos. Entonces, ¿cuál queda? Los precios. Y los precios siempre va a ser la mejor opción porque los precios, cada uno negocia sus precios. Así que ya lo sabes. Esto se aplica solamente a lo que tiene que ver con precios. Ahora, para este ejemplo, ojo con la comparación. El presupuesto original es el mismo. Ambos presupuestos de estudio son 100 millones. Pero al segundo presupuesto, al que dice sobreutilidad, se le agregó, el gerente dijo, no, mira, yo quiero ganarme un 10% extra de este costo directo. Entonces, a lo que ellos tienen como estudio, de hecho ahí podemos ver la fórmula, tienen 100 millones multiplicado por 1.1 para calcular el 10%. Entonces, el presupuesto de costo directo en este caso, lo que va a hacer es, en vez de darme 100, me va a dar 110.
Pero aquí viene la gran ventaja de ocupar sobreutilidad. Fíjense los porcentajes de utilidad y los porcentajes de gastos generales ahora. Fíjense que esta persona acá ya no está cobrando el 10% de gastos generales, está cobrando el 4,5%. Lo mismo con utilidad. ¿Y en qué repercute esto? Si se fijan en el valor total o en el valor completo del presupuesto, el valor original son 120 millones. Y el valor con la sobreutilidad son 120 millones. Hay una diferencia de 120.000 pesos, que para este concepto o esta idea es marginal. Entonces uno dice, oye, pero si el valor final es casi el mismo, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es ser más competitivo. Por ejemplo, si yo llego donde un mandante y le digo, mira, te cobro el 10% de utilidad para el negocio. Tiene un resultado, pero si yo le digo, oye, mira, ¿sabes qué? No te voy a cobrar un 10%, te voy a cobrar un 4,5% para el mandante, entendiendo que la empresa cumple con todos los requerimientos técnicos para el proyecto. ¿Qué es mejor? ¿Quedarse con la empresa que le cobra el 10 o quedarse con la empresa que le cobra el 4,5? A todas luces, el 4,5, entendiendo que son ambas empresas serias. Ahora, aquí hay un tema de estrategia, no hay un tema de que se esté cobrando menos utilidad. La utilidad está escondida, está arriba. ¿Dónde arriba? Está en el aumento del 10% del costo directo. Por eso el primer ejercicio son 100 y este ejercicio son 120. Entonces, ese es un tema como estratégico para negociar. ¿Dónde también se puede ocupar, aparte de negociar y poder decirle al mandante, oye, mira, yo te voy a cobrar menos utilidad o incluso te voy a cobrar menos gasto general? Pero siempre tengan presente esto. El costo neto tiene que ser el mismo. Si no le está dando igual es porque el ejercicio está mal planteado o lo están haciendo mal. En ambos casos tiene que llegar a lo mismo. Ahora, ¿dónde yo también te recomiendo sobreutilidad? Te recomiendo los presupuestos que son de suma alzada y por contrato en los adicionales no pagan utilidad ni gasto general. Al no trabajar con este sistema, todo tu costo directo, todo tu análisis de precio unitario va a ser más caro. De hecho, va a ser un 10% más caro que en el presupuesto original. Entonces, cuando tú trabajes con extras o trabajes con aumentos de obra, ahí segurísimo te vaya ganador. ¿Por qué? Porque estás cobrando un 10% más. Entonces, esa es la gran diferencia y por eso lo quise hacer con una tabla de Excel para que entiendan clarito cuál es la diferencia entre el presupuesto original y presupuesto de sobreutilidad. Ahora, vámonos a la tercera patita, que es lo que quizás ustedes más conocen de manera común. Es simplemente ir más caro. Porque la gente cuando, a veces yo le digo, oye, pero súbele el precio. Entonces la gente me dice, oye, pero si eso no es sobreutilidad, eso es simplemente cobrar más caro. Sí y no. Porque subirle el precio, precisamente, si ustedes se dan cuenta, ahí tengo los 110 millones. O sea, le subieron el precio. Pero mantuvieron la utilidad y el gasto general. Entonces el presupuesto ya no ronda los 120 millones. En este caso, el presupuesto está rondando los 130 millones. O sea, a todas luces, en este tercer ejercicio, yo voy más caro. O sea, yo aquí no estoy ocupando conceptos de sobreutilidad. Yo aquí estoy ocupando simplemente conceptos de yo quiero ganar nomás. Yo quiero ganar y quiero cobrar más caro. Porque te inflé los precios. Primero, te inflé el APU por cubicación. Te lo inflé un 10%. Después te cobro, de todas maneras, un 10% de utilidad. Si se fijan, ¿no? O sea, estoy cobrando dos veces. Y ojo, la utilidad que yo le saco acá, que es el 10% del valor de APU por cubicación, no solamente le está sacando la utilidad del 10% a los 100 millones, sino le está sacando utilidad a esos 100 millones, le saca el 10%. Pero a la sobreutilidad o sobrecosto, en este caso, sería correcta la palabra, a esos 10 millones también le vuelve a sacar el 10%, también se está quedando con uno. O sea, por un lado, raya para la suma, por decirlo de alguna manera, se está quedando con la utilidad del presupuesto costo, que son 100 millones. Ahí tenemos el 10%, son 10 millones. Pero en este caso, como infló el precio, le está sacando utilidad también a esa inflada de precio. Y el 10% de 10 millones es 1 millón. O sea, técnicamente aquí se está quedando con una utilidad de 11 millones de pesos. ¿Listo? O sea, simplemente la persona acá está cobrando más caro. Así que, queridos amigos, ahí tenemos las tres opciones. El presupuesto original, como ya lo habíamos conversado, precio lo más costo posible. La estrategia de ocupar sobreutilidad
¿Por qué estrategia? Porque si se fijan, los valores netos son casi iguales. Y por último, inflar los precios y cobrar caro, que es la última opción cuando ya nos arrancamos a 130 millones de pesos. Amigos míos, espero que hayan aprendido en esta nueva clase, en esta nueva YouTube class de CBA Capacitación. Recuerda, como siempre, visitar www.cbacapacitacion.cl, unirte a nuestros cursos y, en este caso, preguntar por el curso de confección de presupuestos de obra, de la cual acabo de rescatar esta materia. Bueno, si quieres más información o si quieres escuchar nuestro podcast, también búscalo en Spotify como el podcast de CBA Capacitación en todas las plataformas que reproducen podcasts, historias, comentarios, empresarios de la construcción. Hay mucho para compartir. Así que, amigos míos, deja tu comentario, dale pedazo de like a este video si te gustó, si te sirvió, y coméntame. Me gustaría leerte para personalmente también poder responder tus consultas o tus comentarios o simplemente tu gracias o tu buena onda. Amigos, nos vemos en la siguiente versión o en el siguiente capítulo de la YouTube Class de CBA Capacitación.